¿Te imaginas dedicar toda tu vida a una misión sagrada? Caminar 40 años por un desierto inmenso, ver mares que se abren, rocas que escupen agua, y al final quedarte mirando la tierra prometida sin poder pisarla? Moisés lo vio todo, pero no entró. ¿Por qué? Y no, la explicación que te contaron en la escuela dominical no es toda la historia. Antes de revelarte la pieza que falta, necesito que recuerdes algo. La Biblia no es un libro, es una biblioteca clandestina. Cada rollo es una caja fuerte, cada versículo, una cerradura, y la llave a este misterio está escondida donde casi nadie mira. Primero, lo obvio, el episodio de Meribá. El pueblo exige agua. Moisés golpea la roca 2 veces. Dios se enfada y dice: no entrarás. Fin del asunto, ¿no? Pero espera, ¿de verdad un solo golpe de más arruina una vida entera de fidelidad? Demasiado simple. Algo no encaja. Quédate, porque dentro de 2 minutos veremos un detalle lingüístico que lo cambia todo. Antes, retrocedamos a Egipto. Moisés mata a un egipcio y huye. 40 años después, regresa como libertador. Extraño, ¿verdad? Un hombre que huyó de la justicia se convierte en legislador. Esa paradoja persigue a Moisés hasta el final, y aquí aparece la primera pista. Pista 1. El peso del pasado no se evapora. Incluso los grandes profetas cargan con cicatrices invisibles. ¿Pudo ese asesinato sellar su destino décadas después? Parece disparatado, hasta que lees un pasaje casi olvidado del Midrash que dice: la sangre no seca en el polvo de la historia. Pero no saltes a conclusiones. Aún falta el indicio clave. Pausa rápida. Si este tipo de hallazgos te revuelve la cabeza tanto como a mí, considera suscribirte. Así la próxima vez que escarbemos otro secreto, YouTube te avisará antes que a nadie. Seguimos. Volvamos a Meribá. El texto hebreo original usa la palabra ki al explicar el motivo del castigo, traducida normalmente como porque. Algunos filólogos, sin embargo, señalan que ki también significa aunque. Releí la frase con ese cambio. Aunque no creísteis en mí para santificarme a los ojos de Israel, no entraréis. ¿Lo sientes? El tono cambia. Parece que Dios ya veía una incredulidad previa, un desgaste interno. El golpe a la roca solo fue la gota final. Entonces, ¿cuándo empezó ese desgaste? Abramos otro bucle. Hay un segundo relato extraño, el incidente de las aguas amargas en Mará. Allí, Moisés también enfrenta al pueblo sediento. Dios le muestra un árbol, lo arroja al agua, y todo se endulza. Compara. Primer obstáculo, la solución es hablar, no golpear. Segundo obstáculo, hablar, no golpear. Tercero, Meribá, golpea. ¿Por qué cambió su método? ¿Impaciencia? ¿Estrés post-desierto? ¿O algo más profundo? Entremos en terreno psicológico. Imagina cargar con la queja constante de miles de personas durante 4 décadas. Tenemos hambre, tenemos sed, retrocedamos a Egipto, día y noche. La presión produce grietas invisibles. Los sabios judíos llaman a esto Jinuj Hamidot, la educación del carácter. Moisés era humilde, dice el texto, más que cualquier hombre sobre la tierra, pero incluso la humildad puede fracturarse. Ahora bien, la Torá menciona otro momento oscuro, el becerro de oro. Moisés baja del Sinaí, ve la idolatría y rompe las tablas. Un acto violento, sí, pero aprobado por Dios, que luego ordena hacer unas nuevas. Sin embargo, cada acción deja residuos. El Zohar describe las chispas espirituales que vuelan cuando se quiebra algo sagrado. Esas chispas, dice el misticismo, se pegan al alma del que rompe. ¿Pudo esa energía impedirle entrar a Canaán? Todavía no cierres este hilo, porque falta la versión arqueológica. En 1929, unos arqueólogos franceses hallaron en el Negev una inscripción protocananea que menciona a Moshe junto al verbo ra-a, ver. Alguno lo traduce: Moisés vio. ¿Vio qué? Nadie sabe. Pero la estela data del siglo XIII AC, cerca del tiempo del Éxodo según algunos cálculos. Si es auténtica, sugiere que la figura histórica de Moisés llegó a la frontera, vio la tierra y volvió atrás. ¿Por qué retrocedería un líder? Aquí interviene la geopolítica. Canaán no era un páramo vacío.
Había ciudades-estado, alianzas, ejércitos. Entrar significaba guerra. Quizá Dios sabía que la generación que siguió a Moisés necesitaba un conductor distinto. Josué, militar, joven, menos cargado de pasado. La Torá lo insinúa. Mis siervos no son eternos. Mi plan, sí. Pero aún falta el argumento más provocador, guardado por siglos bajo candado cabalístico. Y antes de soltarlo, te abro otro paréntesis. ¿Te has preguntado por qué la muerte de Moisés ocurre en un monte con nombre de espejo, el monte Nebo? En hebreo, Nebo suena a Nabí, profeta, pero también a Nabu, anunciar. El monte anuncia algo al profeta, ¿pero qué? La Cabalá propone que Moisés alcanzó la puerta de un nivel espiritual llamado Biná, y que la entrada a Canaán simboliza el mundo físico perfeccionado, Malhut. 5 pasos separan a Biná de Malhut. Moisés llegó al Jurbín, la ruina, 4.º nivel, y allí se detuvo. Dios le muestra la tierra para que la visualice, pero no le permite descender esos últimos escalones. ¿La razón? El Mesías aún no había nacido, la puerta no podía abrirse del todo. Así, la exclusión de Moisés se convierte en acto cósmico, la redención total debía esperar. Quizá estés pensando, vale, suena poético, pero ¿hay texto que lo apoye? Hay uno, Deuteronomio 34.6, y nadie conoce su sepulcro hasta hoy. ¿Qué líder muere sin tumba? La tradición responde, porque no murió del todo. Trasladado a una dimensión intermedia, Moisés aguarda para volver como Moshe igual Moshiach, el Redentor. Por eso su tumba no se encuentra, está entre mundos, y si aún no se cerró su ciclo, tampoco podía cerrarse con su entrada física a Canaán. No te vayas, aún queda la teoría política. Muchos exegetas modernos sostienen que el relato fue redactado siglos después, durante el exilio, y que prohibir la entrada a Moisés servía para enseñar a los contemporáneos del autor que incluso los más grandes pueden ser castigados. Es una vacuna narrativa contra el orgullo nacional. Si Moisés no entró, ¿quién eres tú para exigirlo todo? Pero esa lectura, aunque brillante, deja al aire un cabo. ¿Por qué elegir precisamente a Moisés como ejemplo y no a otro? Porque hay algo en su biografía que lo hace ideal. Su nombre egipcio. Mose, el nacido. Moisés es hijo de 2 mundos. Entrar a Canaán habría borrado la mitad egipcia de su identidad. Excluirle conserva la tensión bíblica entre la esclavitud y la libertad, entre el Nilo y el Jordán. Mira cómo convergen las capas. Teología, desobediencia, psicología, fatiga moral, mística, puerta cósmica cerrada, historia, transición de mando táctico, política, lección para exiliados, cultura, identidad híbrida. Cuando todas apuntan al mismo hecho, algo grande ocurre. Pero no es lo más extraño. Lo inaudito es esto. Según el Talmud, Moisés rogó a Dios 515 veces para poder cruzar. El número no es casual. 515 es la suma gemátrica de Beit Yanan. Y supliqué. ¿Por qué Dios deja sin respuesta 515 ruegos? Porque, dicen los sabios, la plegaria milimétrica amenaza con alterar el decreto. Una súplica más y Dios habría cedido, así que ordena a Moisés detenerse. Paradójico, el hombre cuya palabra abría mares ahora debe callar para no romper el equilibrio cósmico. Si volteas esa idea, te estalla la mente. El no ingreso de Moisés es en realidad un acto de misericordia divina que protege la libertad humana de ser anulada por la oración perfecta. Y si la verdadera razón es que Dios necesitaba preservar la brecha entre cielo y tierra, para que nosotros, hoy, aún tengamos algo que completar. Suscríbete si quieres seguir empujando esa brecha y explorar los huecos que quedan. No para que colecciones notificaciones, sino para que viajemos juntos a través de ellas. Llega el momento de cerrar los bucles. Empiezo por el lingüístico. Siquí se lee aunque Dios no juzga un acto aislado, sino una tendencia. El golpe a la roca es símbolo visible de un desgaste interior que llevaba años gestándose. El bucle psicológico, la presión constante erosiona incluso a los gigantes morales. Rotura acumulativa. El bucle místico. La redención global aún no está lista. Un paso prematuro de Moisés rompería la partitura. El bucle arqueológico.
Una estela sugiere que Moisés quizás se detuvo por razones estratégicas. Y el bucle político. La historia se convierte en espejo de cualquier generación que crea estar por encima de la ley. Podríamos discutir cuál pesa más, pero la Torá no elige. Te deja con la imagen de un profeta en la cumbre, mirando lo que no tendrá. Una escena tan humana que duele, porque todos en algún punto nos quedamos a un paso de la meta. Quizá la lección sea esa. No todo sueño se cumple en vida. A veces tu tarea es preparar el suelo y dejar que otros planten. Moisés sella el capítulo de la liberación para que Josué escriba el de la conquista. En ese traspaso late una promesa. Ningún proyecto digno muere con su fundador. ¿Te incomoda? A mí sí. Nos recuerda que no somos el centro del guión universal. Somos actores de reparto en una obra que empezó antes y terminará después. Pero, y aquí la chispa, también nos dice que cada escena cuenta. Un golpe extra a la roca, un instante de ira, y las consecuencias reverberan milenios. Ahora camina conmigo a la ladera del Nebo. Imagina el viento levantando granos de arena contra tu rostro. Moisés eleva la vista. Ve colinas verdes, ríos, pinos. La tierra huele a libertad. No puede tocarla, pero la ve. Tal vez eso basta. Ver el objetivo, aunque no lo alcances, te mantiene despierto. Te obliga a legar tu sueño a la siguiente generación. Así que la próxima vez que dudes de tu camino, recuerda a Moisés. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a consagrar mi vida a algo que tal vez no disfrutaré? Si la respuesta es sí, ya estás dentro de la historia, aunque tus pies nunca crucen el Jordán. Y ahora, la pregunta que te llevarás esta noche. Si supieras que tu gran proyecto no se cumplirá mientras estés vivo, ¿lo empezarías igual? Nos vemos en el próximo viaje. Suscrito o no, el desierto sigue esperando. Pero con un clic, viajarás con compañía. Porque la travesía, créeme, es más ligera cuando la hacemos juntos. Shalom.